y amigas de Kazetagunea, recuperar un móvil robado es muy difícil, pero si no tienes activada esta opción que veremos a continuación, es prácticamente imposible. Quedarse sin móvil es una faena, por las fotos y los datos personales que puedan robarnos. Pero no todo está perdido. Quédate porque te explicamos paso a paso cómo poder localizarlo incluso si está apagado. Si usas Android, tu mejor aliado se llama Play Protect. Mucha gente cree que solo sirve para virus, pero es la llave para encontrar tu dispositivo. Para que esto funcione, primero asegúrate de 3 cosas básicas: tener tu sesión de Google iniciada, la ubicación encendida y, lo más importante, la opción Encontrar mi dispositivo activada. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Ve a los ajustes, entra en seguridad y privacidad, localizador y asegúrate de que Encontrar mi dispositivo está marcado como activado. Ojo a esto, Google ha añadido una función llamada Guardar la ubicación más reciente. Actívala. Esto permite que Google recuerde dónde estuvo el móvil por última vez, permitiendo localizarlo gracias a otros dispositivos cercanos, aunque el tuyo ya no tenga internet. Si eres de Apple, el sistema es igual de potente. La función Buscar mi iPhone te permite localizar el teléfono incluso sin conexión o aunque le hayan quitado la tarjeta SIM. Estos son los pasos para activarlo. Entra en Ajustes, toca tu foto de perfil, selecciona Buscar y activa las 3 opciones. ¿Por qué las 3? Porque esto hará que tu iPhone use la red de millones de dispositivos Apple cercanos para enviarte su posición aunque esté apagado o se esté quedando sin batería. Una vez hemos configurado adecuadamente Buscar o Encontrar mi dispositivo a través de otro dispositivo, vía web o mediante la app, habrá que iniciar sesión con el usuario de Google o iCloud. Desde aquí podremos hacer que el teléfono emita un sonido, encontrarlo, bloquearlo o borrar los datos. Además podrás ver el nivel de batería, la cobertura y hasta el número email, algo fundamental para poder poner la denuncia en la policía. No esperes a que sea demasiado tarde, tómate un minuto ahora mismo y asegúrate de que están activos. Podría ser la diferencia entre recuperar tu teléfono o perderlo para siempre. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más tutoriales. ¡Hasta la próxima!